Hola, buenas tardes, soy Fernando Mendoza y para mí es un placer estar aquí en el Centro de Ciencia de Benasque Pedro Pascual con un grupo de personas interesadas en ciencia. La mayoría, juntos, formamos Benasque Conciencia y en nuestro deseo de acercarnos y comprender la ciencia nos hemos reunido hoy con don Ignacio Cirat. Él es físico especializado en física cuántica y director de la división de teoría del Instituto Max Planck de óptica cuántica en Alemania. El profesor Cirat se encuentra en Benasque para asistir a un congreso de materia cuántica. De ahí que lo primero que nos preguntamos es ¿qué es la materia cuántica, profesor Cirat? Bueno, pues la materia cuántica es un tipo de materia muy exótica, que no se encuentra todos los días, que no la encontramos por la calle, ni en los muebles, ni en los coches, ni en ningún otro sitio. Es una materia artificial, poco artificial, ¿no? Que tenemos que hacer de manera poniendo componentes que no los crea la naturaleza, y al hacerlo de manera artificial pues obtenemos que tiene propiedades muy especiales y propiedades pues, que no tiene ningún otro material. Y esas materiales especiales vienen dados porque esos materiales obedecen las leyes de la física cuántica, y la física cuántica es una teoría muy rara, donde pueden pasar cosas muy raras. Entonces, lo que hacen es crear esta materia artificial para que esas propiedades extrañas de la física cuántica se manifiesten, y esas propiedades hacen que se manifiesten de forma exótica, ¿no? Tiene propiedades exóticas. Así que es una materia rara con propiedades exóticas. Dentro de esta materia a pequeñas escalas tenemos entendido, no sabemos si alguna vez se ha podido ver un electrón o un quark. Nosotros, los no entendidos, nos lo solemos imaginar como pequeñas bolas dando vueltas alrededor del núcleo. ¿Cuál es el modelo que tiene usted en su cabeza de estas partículas? ¿Cómo se las imagina? Bueno, me las imagino de una manera un poco distinta, pero lo que pasa es que yo estoy formado profesionalmente, ¿no? Yo trabajo con la física cuántica, y en la física cuántica sabemos que no existen partículas, no son puntitos en el espacio, sino que se comporta un poquito más como las ondas, como las olas del mar, ¿no? Es una cosa intermedia entre una bolita y una ola, y esa es la imagen que tengo. Pero yo creo que para casi todos los propósitos que una persona que no se dedica a la física cuántica, el pensar que es una bolita es una buena interpretación. Es decir, que un electrón uno puede pensar que está dando vueltas alrededor del núcleo, y de vez en cuando pasan algunas cosas raras, ¿no? De repente salta de una órbita a otra sin pasar por en medio, ¿no? Es como si tuvieses un planeta, como si Venus está alrededor del Sol y de repente cambia de órbita, pero si pones la mano no pasa por ahí, desaparece de una y pasa. Entonces, pues eso, son partículas, pero que hacen cosas muy raras. En la información que nos han pasado sobre los temas a tratar en el Congreso aparece como un punto de estudio los diferentes tipos de materia cuántica. ¿Cuáles son estos tipos de materia cuántica y qué los diferencia? Muy buena pregunta, no lo sabemos. Eso es uno de los objetivos de este congreso y de muchos otros congresos, es intentar encontrar todos los tipos de lo que llamamos la clasificación de todas las materias cuánticas. Es un problema abierto. Por ahora conocemos 5 o 6 tipos, ¿no? Y la gente pues, los ha incluso visto experimentalmente, algunos de ellos, otros han sido predichos teóricamente, pero todavía no han sido vistos experimentalmente, y otros pues todavía no sabemos y probablemente se descubrirán en el futuro, pero es uno de los objetivos. Así que no puedo contestar la pregunta porque no lo sabemos. Vale. Otro punto de estudio en el Congreso es el entrelazamiento. ¿Qué es y qué relación tiene con el teletransporte de información? Bueno, el entrelazamiento es una propiedad de la física cuántica también muy exótico, muy raro. Es una propiedad que permite que información desaparezca de un sitio y aparezca en otro sitio. No sé, no hay una forma muy clara de mostrar como un ejemplo de la vida real lo que es el entrelazamiento, ¿no? Pero bueno, voy a intentar más o menos hacer una idea de lo que es. Bueno, tú puedes tener, ¿te acuerdas que decíamos que podemos tener un átomo, ¿no? En el que el electrón está dando vueltas en una órbita, o puede estar dando vueltas en otra órbita? Entonces tú puedes almacenar información en ese átomo. Si está en la primera órbita, dices que es un 0, y si está en la primera órbita, dices que es un 1. Es una forma de almacenar información con un código binario, ¿no? De hecho, si tuviésemos muchos átomos, pues podríamos, así es como funcionan los ordenadores. Bueno, pues ahora podemos tener otro átomo en otro sitio distinto, y este átomo también puede estar en la órbita 0 y en la órbita 1. Pero además de esto existen otras posibilidades. Existe una posibilidad que, por ejemplo, un átomo esté, y ahora voy a decir una cosa que es rara de la física cuántica, que este electrón esté a la vez en la órbita 0 y en la 1. Es como si estuviese saltando de una a otra, pero no está saltando, no pasa por en medio y está, digamos, en los dos sitios a la vez. Es una propiedad, como digo, muy rara de la física cuántica. Y ahora también puedes tener que este átomo de aquí esté también en la órbita 0 y en la 1.
Y ahora puedes tener una situación todavía más extraña en la cual este átomo aquí está en la órbita 0 y este átomo está en la órbita 1 y a la vez el primero está en la órbita 1 y el segundo en la órbita 0. Y eso es lo que llamamos estados entrelazados. O sea, son estados en donde las partículas pueden estar haciendo varias cosas a la vez, pero además de una manera correlacionada. Es decir, si el primero está en la primera órbita, el otro está en la 0. Y si este está en la 1, la otra está en 0. Están correlacionados, pero haciendo varias cosas a la vez, como si estuviesen saltando a la vez conjuntamente. Y eso tiene que ver con el teletransporte, porque estos estados entrelazados, estas situaciones, ¿no?, de estos átomos, de estas partículas microscópicas, nos permiten pasar información de un sitio a otro sin que pase por en medio. Ahora, si resulta que yo observo a este electrón y veo que está en la órbita 0, digo, ah, estás en la órbita 0, sé que el otro está en la órbita 1. Y si observo que este está en la órbita 1, ya sé que el otro está en la órbita 0. Y por lo tanto, sin que nadie me diga, no pasa información, simplemente lo adivino, al mirar uno, le pasa algo al otro. Bueno, pues eso es lo que se llama el teletransporte cuántico, ¿no? La posibilidad de que observar en un sitio algo pueda transmitir información a otro sitio, pero sin pasar nada por el medio. Como digo, suena muy raro, porque claro, esto de que esté en dos sitios a la vez es algo muy raro, pero las cosas son así en el mundo microscópico. Bueno, una de las aplicaciones que usted le vio a la física cuántica fue la creación de un ordenador cuántico. ¿Qué es un ordenador cuántico? Bueno, pues un ordenador cuántico es un ordenador que utiliza estas propiedades de las que he hablado, ¿no?, de las superposiciones, de estados entrelazados, para ir más deprisa. Y es fácil, o sea, si me creéis, ¿no?, entendéis, ya sería difícil, ¿no?, pero si me creéis lo que he dicho anteriormente, que una partícula puede hacer dos cosas a la vez, entonces esto es jauja, porque si tenemos ahora muchas de estas partículas, pues podemos hacer que estén haciendo muchas cosas a la vez. Por ejemplo, podemos estar, imaginaos que tenemos ahora muchos átomos, pues puede estar este en la órbita 0, la órbita 0, la órbita 0, la órbita 0. Pero también puede estar en la órbita 0, la órbita 0, la órbita 0, la órbita 0, la órbita 1. O la órbita 0, 0, 0, 1, 0. Hay muchas posibilidades y estos átomos pueden estar haciendo todas esas cosas a la vez. Y la computación cuántica lo que hace es aprovechar que hace muchas cosas a la vez para hacer muchos cálculos a la vez. Y esos muchos son muchos, porque el número de posibilidades que hay crece exponencialmente con el número de átomos. Y si no sé si sabéis o entendéis lo que quiere decir un crecimiento exponencial. Es una cosa muy exagerada, ¿no? Por ejemplo, si tienes, pues no sé, 300 átomos, pues el número de posibilidades de cosas que se pueden hacer a la vez es 2 elevado a 300. ¿No? Es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 300 veces. Y ese número es, pues imaginaros que cogéis, os vais a una playa, ¿no? O sea, para ver que 10 elevado es 10 elevado a 80 o algo así. Es un número enorme, y tan enorme como vais a una playa y contáis cuántos granitos de arena hay. Pues ahora seguís y miráis no solo en la playa, sino en todo el planeta Tierra. Contáis cuántos granitos de arena. Y ahora no solo en el planeta Tierra, sino en todo el sistema solar. Y no solo en el sistema solar, sino en la Vía Láctea. No solo en la Vía Láctea, sino en todo el universo. Contáis cuántos granitos de arena hay en todo el universo y es más pequeño que 10 elevado a 80. Es decir, que ese número de computaciones que con 300 átomos se podrían hacer a la vez es un número inimaginable, ¿no? Y por eso, pues si podemos construir ordenadores con estas propiedades, pues podemos hacer muchos cálculos a la vez y eso es la potencia que tiene un ordenador cuántico. ¿Y qué tipo de átomos son utilizados para ser aislados en un ordenador cuántico? Bueno, hay distintos tipos, los más conocidos son átomos que se llaman alcalinoterrios. No sé si os suena la palabra alcalinoterrios, ¿no? ¿Conocéis la tabla periódica? La tabla periódica... La zona central... Es la segunda columna. Es la segunda columna de las berilio, bario, magnesio, manganeso, calcio. Son átomos que tienen en la última capa 2 electrones. Y entonces lo que hacen es que se le quita uno de ellos se expulsa, se quedan con un solo electrón dando vueltas en la última capa y como le has quitado un electrón se quedan cargados positivamente, ¿no? Sabéis que los átomos son neutros, tienen el mismo número de cargas positivas que negativas, pues si le quitas uno se quedan con más cargas positivas, se convierte en un ion y ahora ese ion es una partícula que reacciona, si hay otro ion cerca, como están cargados se repelen y se utilizan estas fuerzas que hay entre los iones pues, para hacer estas computaciones, para atraparlos, etc. ¿Y en qué momento se le ocurre y por qué conectar la física cuántica y la computación? Bueno, fue en el año 94, yo trabajaba en física cuántica, pero no sabía que existiese algo como la computación cuántica, entonces estaba en Estados Unidos y fui a un congreso
Y en ese congreso pues había un señor que decía, si tuviésemos un ordenador cuántico podríamos hacer muchos cálculos, pero probablemente no exista ni se pueda construir porque no sabemos ni cómo construirlo ni si es posible. Entonces eso fue un reto, ¿no? Al colega que estaba conmigo y a mí, que estamos en la conferencia, o sea, ¿cómo que no se puede construir? Pues vamos a ver si se puede construir. Empezamos a pensar y encontramos una forma de construirlo. Además de los ordenadores cuánticos, existen simuladores cuánticos. ¿Son ordenadores normales? No, son ordenadores cuánticos pero con una tarea específica. Lo mismo que si tú coges un ordenador, si te compras un ordenador, pues en ese ordenador le puedes poner un software y puedes hacer la declaración de la renta, puedes meter otro software y puedes jugar, pues dependiendo del software que le metas, pues puedes hacer distintas cosas. Sin embargo, hay otras máquinas que también tienen procesadores, pero que están ya programadas, que no puedes programarlas, ¿no? Por ejemplo, una máquina registradora. Una máquina registradora, pues le metes unos números y siempre hace lo mismo. Suma, multiplica, pero no puedes jugar con ella a un juego, ¿no? Bueno, pues un simulador cuántico es un poco lo mismo. Es como un ordenador cuántico, pero que solo puede hacer un tipo específico de tareas, ¿no? Que son las llamadas simulaciones cuánticas. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace un ordenador una simulación cuántica? Bueno, pues la idea es, sabéis lo que es un simulador, ¿no? O sea, cuando uno diseña un avión, pues para ver si vuela o no vuela, no lo construye, lo prueba, no vuela, ¿no? No sale a cuenta, ¿no? No, lo que hace primero es que lo diseña, lo piensa, y entonces lo mete en un simulador de vuelo, o lo mete en un ordenador, y o sea, coge un avión pequeñito, ¿no? Una escala, lo mete y dice, pues sabiendo pues, que la escala pequeña vuela, pues entonces ya sabes que construyendo va a volar. Pues pasa lo mismo un poco en la física de materiales, en estos materiales exóticos, que a la hora de construir estos materiales, muchas veces no sabemos si van a tener las propiedades que queremos, o estas propiedades exóticas o no, y es imposible calcularlo con los ordenadores usuales. Es decir, todo lo que estamos hablando aquí son materiales exóticos, pero que no sabemos predecir para muchos de ellos cuáles son las propiedades que van a tener. Ni con un ordenador no lo podemos calcular, no podemos saber si va a conducir la electricidad, si no la va a conducir, si va a ser magnético, si va a ser resistente o no resistente. Entonces, un simulador cuántico lo que haría es simular las propiedades de este material. De la misma forma que un simulador de aviones pues, simula las propiedades de un avión, pues con este simulador cuántico podríamos resolver y saber si estos materiales van a ser resistentes o no resistentes, cuáles son las propiedades que tienen. Por eso existe mucho interés en construir simuladores cuánticos porque nos permitirían pues, diseñar nuevos materiales. ¿Y hasta qué punto están funcionando hoy día y dando resultados los ordenadores cuánticos? Bueno, los ordenadores cuánticos, pues que tenemos pequeños prototipos, muy pequeñitos, sabemos que funcionan, ¿no? Pero son prototipos que saben pues, hacer cálculos en paralelo, pero como son muy pequeños, pues no explotan. Pero a lo mejor tenemos 8 de estos átomos, y entonces 2 elevado a 8, pues que son 500, como 256. Pues pueden hacer 256 cálculos pequeñitos a la vez. Claro, no compiten con un ordenador normal, pero sí que nos permiten ver que se pueden hacer estos cálculos en paralelo. Y ahora uno de los objetivos es intentar hacer estos ordenadores cuánticos más y más grandes, lo que pasa es que es muy complicado y va a llevar mucho tiempo. Los simuladores cuánticos son más fáciles de construir, no hace falta, como tienen se dedican a algo muy concreto, no tiene que ser poder correr cualquier software en ellos, sino un programa muy concreto, entonces se pueden hacer de una manera más sencilla y de hecho ya se han construido algunos simuladores cuánticos, ya se han hecho algunos cálculos con estos simuladores cuánticos, ya se han simulado algunas propiedades de materia que no sabemos calcular con los ordenadores normales. Muy bien. Queremos ahora acercarnos un poco más a su trabajo diario en el Instituto Max Planck, en Alemania. ¿Cómo es un día de trabajo suyo? Bueno, pues no sé, llego al departamento a las 9 de la mañana, hacia el instituto, y normalmente la primera media hora, una hora, paso leyendo y contestando emails, contestando pues, cosas más bien relacionadas con la administración, más que con la ciencia. De las 10 paro y me pongo entonces a trabajar en ciencia, y eso lo hacemos normalmente discutiendo con los estudiantes y con los colaboradores que tenemos en el grupo. Entonces vienen al despacho, cada uno tengo 5 o 6 colaboradores, estoy trabajando estos 5 o 6 problemas con cada uno de ellos por separado, vienen al despacho y empezamos a pensar, empezamos a discutir con una pizarra, como esta de aquí, y empezamos a contar, bueno, pues yo he hecho esto, me he encontrado con este problema, entonces pues él me dice, yo le digo, pues vamos a probar esto, o es realmente interesante lo que estamos haciendo, o estamos haciendo algo que ya se ha hecho antes, o esto tiene aplicaciones, no tiene aplicaciones.
pues hay discusiones uno tras otro hasta la hora de comer. A la hora de comer paramos a las 12:30, paramos 20 minutos más o menos y volvemos a la 1:15 y seguimos discutiendo. Tal vez hacemos breves pausas porque cuando estás discutiendo dices, pues esto lo tengo que mirar en un libro, lo tengo que mirar en un artículo, porque no te acuerdas, pues te sientas, lo miras en el ordenador, en un artículo, luego sigues discutiendo. Así, suele haber una conferencia diaria, es decir, pues invitamos a gente para que venga al instituto desde todas partes del mundo, y entonces nos dan una conferencia y nos dicen en lo que están trabajando, entonces paramos, pues no sé, de 5 hasta 6, hasta las 6, dan la conferencia esta, y luego seguimos trabajando. Yo sigo trabajando hasta las 7:30, 8, y a las 8 vuelvo a sentarme a hacer burocracia y administración. Yo soy el director ahora del instituto, entonces pues me toca escribir muchas cosas, entonces estoy haciendo eso pues prácticamente hasta las 9:30, ¿sí? Y a las 9:30 me voy a casa, ceno, me acuesto y luego a las 2 o 3 de la mañana me despierto. Y me despierto sin querer, vaya, no es que me ponga un despertador para despertarme, ¿no? Me despierto todos los días de las 2 a las 3 de la mañana y de 3 a 5 de la mañana pues me pongo a trabajar o me pongo a leer un libro y hasta las 5 me vuelvo a acostar otra vez, me duermo y hasta el día siguiente, no, hasta las 8, las 8:30 de la mañana. ¿Cuál es el método que utilizan para avanzar? ¿Existe el ensayo o error a ese nivel o es todo muy deductivo? En nuestro caso es muy deductivo. Nosotros somos teóricos, por lo tanto tenemos que deducir. Partimos de unas premisas que conocemos, que sabemos que son las bases de la física cuántica, son experimentalmente verificadas, sabemos que eso es cierto, y entonces a partir de ahí queremos deducir pues, cómo construir un ordenador cuántico, qué programas corren en un ordenador cuántico, cómo utilizar la física cuántica para hacer algo, qué propiedades exóticas va a tener un material. Entonces vamos deduciendo, y al final hacemos predicciones. Entonces decimos, bueno, pues esto de aquí quiere decir que si usted hace esto en el laboratorio, pues tendría que ocurrir esto y esto tendría que tener estas propiedades. Entonces esperamos a que los experimentales pues hagan los experimentos y las comprueben, y a menos que nos hayamos equivocado, pues tienen que funcionar, y si a lo mejor pues no funcionan porque a lo mejor el experimento no está bien hecho, entonces hablamos con ellos. Dentro de su trabajo diario, ¿cuál es exacto el problema al que se enfrenta actualmente? Ya sea de tipo teórico o tecnológico. Bueno, tenemos muchos problemas. Te digo, estamos trabajando en varios proyectos. Una cosa que estamos haciendo es que estamos intentando desarrollar una teoría para describir estos materiales exóticos. Como he dicho anteriormente, hoy en día no sabemos predecirlas. O sea, tenemos alguna intuición, algunos de estos materiales se han llegado a entender, pero si me das un material de estos exóticos, me dice, ¿qué propiedades tiene? Pues no sabemos predecirlo, y no sabemos predecirlo porque las teorías que tenemos ahora, que son las teorías de la física cuántica, es muy complicada y necesitamos uno de estos simuladores cuánticos, un ordenador cuántico para poder llegar a simularlo. Pero nadie nos dice que no puede haber una teoría matemática con el cual podamos predecirlo y entenderlo, y estamos desarrollando en los últimos años pues, una teoría para precisamente esto, para entender estos materiales exóticos, y eso es una de las cosas más importantes que me ocupa. Dentro de su trabajo, como hemos dicho, usted es el director de la división de teoría del Instituto Max Planck. Tiene a su cargo a un grupo de personas para llevar a cabo la investigación, y tengo entendido que todos o casi todos son jóvenes. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que buscáis en ellos? Bueno, en nuestro grupo de investigación hay del orden de 25 personas, y de ellas yo trabajo con 10. Los otros son independientes, es decir, ellos vienen allí, trabajan en lo que quieren y hacen un poco lo que quieren. Y son todos jóvenes, porque, entre otras cosas, porque la edad más productiva es cuando uno es joven. Entonces, la forma en la que funciona la ciencia es que uno, cuando tienes del orden de 25 años, o 23, pues haces la tesis doctoral, o haces lo que se llama un postdoc, haces investigación, y ahí tienes que destacar en algo. Y entonces, pues, te vas a un centro de investigación, y si tienes suerte y bueno, trabajas duro y además pues, te da más o menos bien, pues entonces destacas en algo durante los 35 años, hasta los 35, 40 años, y típicamente los 40 años, 45, pues ya eres una persona que sigues trabajando mucho, pero ya no tienes esa chispa que tienes, ¿no? Es un poco como los atletas, ¿no? Pues ya te dedicas un poco más a ser entrenador, ¿no? Entonces ya, pues, ya hablas con la gente, tienes las experiencias, le dices lo que es importante, lo que no es importante, e intentas también hacer tus cosas tú solo, pero te cuesta un poquito más. Lleva usted, debido a su trabajo, varios años en Alemania. Háblenos un poco de la situación científica en Alemania y de las diferencias que ha podido ver con España. Uy.
Es uno de mis temas favoritos, ¿eh? Bueno, pues en Alemania el respeto que tiene por la ciencia, la investigación y la tecnología, la sociedad alemana, no solo la sociedad alemana, sino los políticos alemanes, no tiene absolutamente nada que ver con como es en España, ¿no? En Alemania pues tiene una tradición científica muy grande, tiene una tradición tecnológica muy grande, y eso hace que la gente, la sociedad, piense que si viven bien y si no padecen crisis, y si, pues una de las razones principales es porque han desarrollado ciencia y tecnología. Y por eso los gobiernos y la sociedad apoyan mucho la ciencia y la tecnología, ¿no? Dicen que es una inversión para nuestros hijos y para nosotros mismos, ¿no? Si nosotros estamos haciendo pues, investigación tecnológica, investigación científica al más alto nivel, nos va a ir bien económicamente y socialmente. Y esa es un poco la visión, tal vez exagerando un poco, ¿no? de lo que es la sociedad y la política alemana. En España no tenemos esa tradición, ¿no? En España pues, ha habido científicos muy buenos, pero 2 o 3, y también pues, tuvimos pues, mucho tiempo en el cual estuvimos muy aislados, los españoles no salían fuera, no sé cómo no contaban, y ahí se perdió mucho la tradición. Entonces cuesta mucho recuperarla, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades, pues, como los españoles tampoco ni somos más tontos ni más listos que nadie, pues hay españoles que destacan estando aquí, estando en otro sitio, y durante los últimos 20 años pues, la situación de la ciencia española ha mejorado muchísimo. Ha pasado de un desierto donde había pues, figuras, había pues, no sé, 150, 100 científicos muy buenos, pero todos los demás pues, no hacían básicamente nada de investigación, a tener el caso en que se hace muy buena investigación, estamos pues, a un buen nivel, pero claro, nos llega cuestiones como la crisis o un cambio de gobierno y de repente pues, cambian las tornas y te cambian y te dejan de financiar, te dejan de apoyar, ya los jóvenes no tienen posibilidades, ahora un joven científico que empieza ahora está decepcionado porque sabe que si quiere seguir en España pues su carrera tiene muchas probabilidades de fracasar. Entonces eso es un poco la diferencia. Y bueno, o sea, yo entiendo perfectamente que la sociedad y la política tengan muchas cosas importantes que hacer. O sea, realmente es muy importante pues, la educación, es importantísima los hospitales, es importantísimo muchas cosas. Pero lo que reivindicamos es que la ciencia sea también algo tan importante, no sea pues, el último, ¿no? Decir, bueno, si cae algo, lo primero nos olvidamos de la ciencia porque al final no sirve para nada. No, pues eso es un poco cómo lo veo, ¿no? La diferencia que hay entre países como Alemania y países como España. Y en cuanto a la educación científica, entiendo que también habrá diferencias, ya sea desde la educación más infantil a la universitaria. Sí, bueno, lo que veo es que en Alemania son un poco más prácticos. Es decir, yo tengo hijos que van a los colegios, los institutos alemanes, y allí aprenden cosas más prácticas, por lo menos que cuando yo estudiaba. A lo mejor ya sí han cambiado las cosas aquí, no lo sé, pero allí son o sea, hacen muchos experimentos, van a los laboratorios, prueban muchas cosas, tienen más movimiento, ¿no? En cuanto a hacer las cosas prácticas. Pero por lo demás, la educación yo creo que es muy parecida en todos los países. He visto los informes PISA y me preocupa, pero o sea, tampoco es una forma de medir hacer preguntas de cuál es la capital de no sé dónde, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que no hay grandes diferencias. Sí que parece ser, por lo que me dicen mis colegas, que hay un deterioro un poco en cómo llegan los estudiantes a la universidad comparado con cómo llegan hace 20 años, ¿no? Eso parece que es una realidad, que el nivel ha bajado. Y eso lo pagan normalmente los que no son tan buenos estudiantes. Si un estudiante es muy bueno y trabaja mucho, pues le da un poco igual saber poco lo que se va a poner al día. Pero si a alguien le cuesta más o no trabaja tanto, entonces, claro, no va a aprovechar tanto la universidad y luego pues, va a tener que competir con en otros países donde a lo mejor pues, les han dado una educación mejor. Pero tampoco creo que sea tan no lo sé. Bueno, mi madre es profesora de instituto y ella sí que se queja muchísimo, ¿no? Pero no lo sé si será eso. A continuación vamos a pasar a otro apartado de nuestra charla, donde haremos preguntas más cerradas de diversos temas y de respuesta corta. Empezamos entonces con esta serie de preguntas rápidas. ¿Cuál es su sueño? Pues que se construya un ordenador simulador cuántico y entender bien la física cuántica de la materia. ¿Cree en Dios? A veces. ¿Se puede llegar a hacer uno rico con la ciencia? Sí.
¿Tiene usted gato? Ya sea vivo, muerto o en ambos estados. No, no. ¿Un deporte El fútbol. y un equipo? El Bayern de Múnich, para no meterme en líos. No, es que soy del Barça y del Madrid, entonces me dices uno y que ya sé que es extraño, pero es la superposición, ¿no? Que Buena demostración de lo que te dedicas. ¿Puede la física cuántica llegar a tener implicaciones no tecnológicas en nuestra vida diaria como humanos? Sí, tiene implicaciones filosóficas, ¿no? O sea, realmente, bueno, no tengo tiempo para contestar, pero sí. ¿Y puede el campo cuántico relacionarse con nuestras emociones y sentimientos? Eso ya me cuesta más pensarlo. Yo creo que no. ¿Existe vida extraterrestre? Yo creo que sí. ¿Y crees que algún día seremos capaces de comunicarnos con ellos? Yo creo que sí, pero un día puede ser dentro de 1 millón de años. ¿Cree que llegarán a existir ordenadores capaces de introducirse en el cuerpo y que nos puedan dar información de lo que en él ocurre e incluso sean capaces de cambiar cosas en nosotros, dependiendo de la información recogida? Sí. ¿Cuál es su número preferido? No tengo. O sea, te puedo decir uno, pero no me da igual. ¿Cuál es el papel para usted más importante de la ciencia? Es imposible decir uno. Yo creo que es formativo, educacional y también es una inversión en el futuro. Es una inversión dentro de 30 años. La ciencia de hoy son las aplicaciones y la economía de dentro de 30 años. ¿Prefiere playa o montaña? Vaya, ¿Y qué le parece Benasque? fenomenal. Es el único, uno de los pocos sitios que sin playa está fenomenal. Llevo viniendo aquí mucho tiempo, desde el año 97, y sensacional. Para finalizar le dedicamos un apartado a los más jóvenes, los niños. Ellos nos han realizado unas preguntas a las cuales le vamos a intentar responder y buscar respuesta pues, de una forma comprensible para ellos. ¿Cómo se puede formar la Tierra? ¿Cómo se formó la Tierra? Bueno, pues había lo que se llamaba polvo estelar, había como partículas de polvo volando por todo el espacio, y entonces pues, estas partículas de polvo empezaron a chocar las unas con las otras, y algunas se quedaban pegadas, y se fueron quedando pegadas, y se fue haciendo más grande, y cuanto más grande, más se quedaban pegadas, porque atraen más a las partículas por la fuerza gravitatoria, y las partículas se caen de ahí, y se fue creando, y así es como se creó la Tierra. Y la Luna pues, fue un meteorito que chocó con la Tierra, se llevó un trozo de tierra y se convirtió en la Luna. ¿Cómo fue el Big Bang? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero parece, o sea, no, nuestras teorías no nos permiten saber cómo fue el Big Bang. Lo que podemos saber es que pasó un poquito después del Big Bang, ¿no? Pues, hubo una gran explosión, no sabemos cómo empezó todo, pero sí que hubo una gran explosión, y esa gran explosión, había tanta energía acumulada que fue tremenda, ¿no? Se creó básicamente el universo a partir de ello, y entonces, bueno, en esa energía pues se fueron haciendo estas bolitas, que son los electrones, los protones, y que luego se formaron núcleos y átomos, y así pues, se fue formando todo, una cosa detrás de otra. ¿Y por qué se extinguieron los dinosaurios? Eso no lo sé, pero dicen que fue un meteorito también, muy grande. ¿De dónde venimos las personas? Pues de los animales. Los animales, pues también de otros animales y de estos de otros animales, pero no sé de dónde viene el primer animal. Parece ser que es posible que se pueda crear vida a partir de no vida, ¿no? Bueno, hay gente que dice eso, pero yo no lo entiendo. ¿Hay más planetas además de los del Sistema Solar? Muchísimos, muchísimos. Lo que pasa es que están muy lejos. ¿Cómo se hacen las tormentas solares? Pues van saliendo partículas, el Sol va como escupiendo algunas partículas de vez en cuando, que no le gustan, y entonces así van saliendo. ¿Cómo se separan los continentes? Muy despacito. ¿Cómo se hace el plástico? Yo creo que, no sé, pero creo que se hace con restos de petróleo, ¿no? A partir del petróleo, unas partes del petróleo que si ves
que antes se desechaba, pues se vio que se puede utilizar para hacer plásticos. ¿Y cómo se forma la luz? ¿Cómo se forma la luz? Ah, la luz, las partículas más pequeñitas, cuando se mueven mucho, entonces se ponen al rojo vivo, se calientan. Entonces se calientan y empiezan a emitir luz. No es lo mismo como a ti cuando te empiezan a fastidiar que te pone rojo, le pasa un poquito lo mismo a las partículas. Cuando se empiezan a mover mucho y les molesta mucho, pues se ponen rojo y empiezan a emitir luz. Y por último, ¿cómo hacéis las pociones los científicos? Las pociones. Pues, bueno, yo no hago pociones, tengo que reconocerlo, ya me gustaría saber hacerlas, pero yo creo que los hacen en tubitos de ensayo, ¿no? Y entonces van mezclando cosas y bueno, pues a veces explota, a veces no explota. Cuando no explota, pues hay una señal. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Solo nos queda agradecer al profesor Cirac haber sacado tiempo para reunirse con nosotros y por el esfuerzo que supone acercar la ciencia a los no expertos. Pues nada más, muchas gracias, profesor Cirac, y esperamos volver a verlo. Vale, gracias a vosotros.